Sean todos bienvenidos a Termómetro Económico, donde mediremos la temperatura semanal del mundo, con David Mendoza. Compañeros de esta nave que llamamos Termómetro Económico, donde le tomamos la temperatura al mundo. Estamos en nuestro programa número 21, hoy 28 de febrero, día muy especial. Este programa se lo vamos a dedicar a David Santiago Mendoza Santamaría, mi hijo, que nació un 4 de febrero y bueno, y se nos fue un 28 de febrero, un día como hoy. Entonces es un programa muy bello, muy especial. Vamos a tener en los controles, como siempre, a nuestro querido y gran apoyo Rafael Cedeño, en la edición y montaje a Raúl Sánchez, en las redes a Victoria Nieto, en la coordinación a Norángel Liscano y en la dirección a Elías Santana. En lo artístico estamos haciendo un programa que vamos a dedicarle a Bizarrap, este artista joven argentino que ha venido estructurando una serie de sesiones musicales con un montón de artistas increíblemente interesantes y que bueno, tiene un gran éxito en cada una de esas sesiones. En la temática vamos a hablar sobre el trabajo infantil. Nuestra editorial va a ser sobre el trabajo infantil. ¿Qué se entiende por trabajo infantil? El trabajo infantil es todo trabajo que afecta psicológicamente, físicamente o desde el punto de vista moral a los niños. Les afecta su potencial, les perjudica su dignidad y su desarrollo. El trabajo infantil no es cualquier actividad que haga un niño. Un niño puede estar, por ejemplo, usted tiene su hijo y usted quiere que su hijo aprenda a valorar el trabajo y entonces usted lo pone, por ejemplo, a vender con usted una limonada en la calle. Eso no se considera trabajo infantil. Aun cuando usted inclusive lo remunere o le dice, mira, los sábados tú tienes que lavar el carro y yo te voy a entregar, no sé, $5. Y el niño se acostumbra a que los sábados él lava el carro. Eso no es trabajo infantil. Ahora, si él sale a lavarle los carros en la calle, expuesto en una esquina, eso sí es trabajo infantil. De tal manera que el trabajo infantil es una problemática para nada despreciable. Además la abolición del trabajo infantil forma parte de uno de los objetivos de la Agenda 2030, objetivo que por cierto no ha avanzado desde 2016. Los números en lo absoluto han ido aumentando en cuanto al trabajo infantil y desde el punto de vista relativo han venido manteniéndose, es decir, porcentualmente. Hay un convenio que es el convenio 138 que estableció una edad mínima para el trabajo de los individuos, y esa edad mínima no puede ser inferior al último año de escolaridad. Ese convenio se estableció en la Organización Internacional del Trabajo precisamente para abolir el trabajo infantil. La problemática desde el punto de vista estadístico, en el informe que la UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo hacen en el año 2020, bueno, genera una serie de estadísticas de las cuales vamos a revisar las más importantes. 1 de cada 10 niños en el mundo está en condición de trabajo infantil. La mitad de este porcentaje de niños que trabaja, estamos hablando de 160 millones de niños, la mitad está en trabajos de alto riesgo. La mitad de los niños, o un poco más de la mitad de los niños que trabajan, que están en condición de trabajo infantil, están en el África subsahariana. En cuanto a género, más o menos 60
40, 65, 35%, 65% niños, 35% niñas. El mayor trabajo infantil se da en las zonas rurales, el 70% aproximadamente está dedicado a la agricultura, el 72% del trabajo infantil ocurre en la familia, es decir, son las familias las que ponen al niño a trabajar con ellos. Y lejos de pensar que la familia debería, ¿verdad?, generarle unas condiciones al niño de seguridad, resulta que 1 de cada 4 niños que trabaja con la familia está en condición de trabajo peligroso. Es decir, son familias que ponen al niño, lo exponen a situaciones muy peligrosas. ¿Cuáles son las causas del trabajo infantil? La pobreza es la principal causa, la pobreza de los hogares, la pobreza de los países. A veces es la falta de los padres, se mueren los padres o tienen una enfermedad o una deuda, lo que pone al niño en una condición prácticamente de esclavitud. Y esas son las consecuencias. Se expone al niño al abuso, se le retrasa el desarrollo, se le afecta la autoestima, sufre discriminación y, por supuesto, una disminución muy importante en la esperanza de vida. Una investigación que realiza la reportera Hannah Dredger del New York Times, publicada el 25 de febrero de 2023, la reportera Hannah es premio Pulitzer porque es una gran reportera, es una gran periodista, es una gran investigadora. Hace una investigación sobre el problema del trabajo infantil en los Estados Unidos de Norteamérica. Recorrió muchísimos estados para determinar la realidad de este tema y escribir su reportaje, que tituló "Solos y explotados niños migrantes desempeñan trabajos crueles en Estados Unidos". Los números que esta reportera establece son tremendamente fuertes. Habla de una economía de la explotación, niños que migran a Estados Unidos solos, quedan en una condición de orfandad prácticamente, a veces son metidos en albergues que parecen cárceles inclusive en algunos casos, en otros casos no, en otros casos son albergues muy decentes, pero estos niños pues se les asigna un sponsor, un patrocinador, y este patrocinador muchas veces abusa de la condición del niño, porque entonces al niño le alquilan la habitación, le alquilan, le venden la comida, le venden la vestimenta, y como la ley obliga al patrocinador a que el niño vaya a la escuela, entonces el niño va a la escuela las horas mínimas necesarias que debe ir, y luego pues queda expuesto al trabajo infantil por largas horas, largas jornadas de trabajo. Están en condiciones prácticamente de esclavitud estos niños. Eso no solo se da en Estados Unidos, ¿no? Lo grave es que se dé también en Estados Unidos. Eso es lo grave. Hay un niño que, por supuesto, el caso llegó a tribunales y, bueno, la persona está detenida, el patrocinador, por tratos crueles contra el niño. Sin embargo, las autoridades encargadas de la asignación de los patrocinadores, es decir, las autoridades que trabajan con los niños migrantes en Estados Unidos, dicen que no tienen mucho tiempo para poder evaluar al patrocinador, para poder evaluar la condición del niño, que muchas veces entregan al niño y ya no lo ven más, porque han tenido la instrucción por parte del Ejecutivo de Estados Unidos de que traten de darle celeridad a los procesos para que los niños salgan rápido de los albergues, lo cual crea unas condiciones en las cuales estas instituciones pues no pueden hacer su trabajo con la debida diligencia y asignan entonces a la carrera a estos niños que quedan luego expuestos y en condiciones donde no se pueden defender. Un niño no se puede defender de que un adulto le diga, mira, tú hiciste un acuerdo conmigo de que tú me ibas a pagar, no sé, $100 mensuales por la cama y $20 mensuales por la comida, y tú me tienes que pagar. Ese fue el acuerdo. Porque si no, bueno, yo te demando, qué sé yo, y el niño no sabe lo que le están diciendo. El niño simplemente va a cumplir con lo que le está diciendo el adulto.
porque además depende de ese adulto. No está ahí su padre, no está ahí su madre. Son condiciones muy fuertes. Da mucha rabia, ¿verdad? Este tema no es un tema para juegos, es un tema muy fuerte. En Venezuela, tenemos también un tema con el trabajo infantil, producto de la pobreza de los hogares, como bien dijimos, que es una de las causas. Bueno, en Venezuela el 90% de la sociedad, el 85% de la sociedad está en condición de pobreza, lo que significa que nuestros niños están sometidos a una de las condiciones, a una de las causas del trabajo infantil. Y en Venezuela es muy fácil corroborarlo. Usted va a la calle y encuentra niños y niñas trabajando, limpiando vidrios en los semáforos, pidiendo dinero en las calles, limpiando zapatos, robando. Todo lo que los niños tienen que hacer, porque además hay un problema. A los niños a veces los ponen a hacer cosas indebidas. De tal manera que no hay cifras en Venezuela. No hay cifras oficiales en Venezuela sobre el tema del trabajo infantil. Convenientemente no hay cifras. Es un problema gravísimo el tema del trabajo infantil. Quisimos traerlo el día de hoy. Es un tema que no es nuevo. Hay mucha literatura que se ha desarrollado en torno al trabajo infantil, novelas sociales. Conocido el caso de Charles Dickens, que publicó por entregas del año 37 al 39, Oliver Twist. Oliver Twist es quizá una de las novelas más emblemáticas en cuanto al tratamiento del tema del trabajo infantil. Oliver Twist termina trabajando para un señor que tenía una funeraria y hacía ataúdes. El propio caso de Charles Dickens, que fue un niño cuyos padres fueron presos, su padre lo metieron preso y en la época, por la ley, se permitía que la familia viviera con el reo. Y entonces parte de la familia vivía con el señor en la cárcel. Y Charles, a los 10 años, empezó a trabajar. Y trabajaba en una fábrica de betún para limpiar zapatos, de pintura para limpiar zapatos. Y le pasaba plata a su familia que estaba en la cárcel con su papá. Por eso es que Charles Dickens quizá desarrolló esta especial inclinación a preocuparse por este tema. Luego escribe Vicente Muñoz, ya en nuestros tiempos, una novela llamada La fábrica de betún, el joven Dickens. Precisamente una historia ficticia, pero que sí de alguna forma describe la realidad que vivía Charles Dickens, el escritor de Oliver Twist. Oliver Twist quizá es la más importante. De hecho, fue la primera novela que tiene a un niño como protagonista, la primera novela de habla inglesa que tiene un niño como protagonista. Y es una novela evidentemente social. Tenemos el caso de la Cenicienta, el cuento de la Cenicienta, que es un cuento folclórico, cuento de los años 500. La Cenicienta que ha pasado por diferentes versiones de acuerdo a la cultura en la cual está. Y bueno, la Cenicienta es un caso donde la familia pone a la niña a trabajar y a limpiar la casa y la discriminan y la maltratan, afectándole pues su dignidad y su desarrollo, porque su papá se muere y entonces queda con la madrastra, ¿no? Es un tema que ha sido muy tratado, el tema del trabajo infantil. Sería interesante cifras como cuál es la incidencia del trabajo infantil. En este trabajo, por ejemplo, que hace el New York Times, encontraron que empresas como Walmart, empresas como Cheetos,
Fruit Lemon, entre otras grandes empresas multinacionales, tienen a niños trabajando allí sin cumplir con la ley, en trabajos que no deberían ser hechos por niños.